El concepto de protección civil ha evolucionado hasta convertirse en un conjunto integral de actividades desplegadas en diversas fases que busca resguardar a la población ante los efectos adversos de desastres, independientemente de que tengan origen natural o humano. Esto implica la ejecución de acciones preventivas, reactivas y de recuperación, conformando así un enfoque completo en la gestión de riesgos y seguridad ciudadana. La protección civil se ve potenciada con la instrumentación efectiva de alertas tempranas que anticipan situaciones de riesgo y posibilitan una coordinación más eficiente entre instituciones y la sociedad, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante eventos adversos. Hoy, en Diálogos en Confianza, abordaremos la relevancia del sistema de protección civil en la Ciudad de México y cómo funcionan las alertas tempranas fundamentales para la seguridad y el bienestar de la población. Y con este preámbulo les damos la bienvenida a Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos, como siempre, todos los jueves que abordamos temas sociales para que ustedes tengan las herramientas necesarias para tomar las mejores decisiones. Juntos hacemos el programa y hoy más que nunca porque la cultura de la protección civil, la cultura de la prevención nos involucra a todos. Y créanme que pues sabemos que nos ven en otras partes del mundo, de la República Mexicana, gracias ahora a las redes sociales y a las comunicaciones, a la globalización, pero en la Ciudad de México hemos tenido duras experiencias en cuestión de riesgos. Enfrentamos sismos, hemos enfrentado también tragedias muy difíciles cuando se trata precisamente de protegernos frente a eventuales situaciones de emergencia. También en otras partes de nuestro país, en las costas mexicanas, se enfrenta la presencia de huracanes, en época de lluvias, de inundaciones, ahora con lo que estamos viviendo, esta ola de calor, las sequías, cómo enfrentar cualquier situación de riesgo que se pone por delante frente a las y los ciudadanos. Hablaremos del tema y queremos que ustedes sean parte precisamente de la conversación. Está con nosotros Jimena Raya y también Magdalena Lejolía Vadillo, nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana, y Diana Laura, pendiente, como todos los jueves, de sus opiniones y comentarios en redes. Ya todos conectados. ¿Cómo estás? Hola Lupita, muy buenos días. Sí, y justo como dices, voy a estar pendiente de todos sus comentarios para estarlos leyendo. México es justo un país tan grande que está expuesto a todo tipo de desastres naturales. Entonces es muy importante que justo el día de hoy estemos hablando de la cultura de la prevención. Entonces por eso les invito a que compartan el programa del día de hoy en sus redes sociales, con sus amigos, para que estén enterados de todo lo que vamos a estar mencionando el día de hoy con nuestros especialistas. Además de que si les queda alguna duda, saben que lo pueden volver a ver en la aplicación de 11 más para que la descarguen en sus teléfonos y también en la página de internet en canal11.mx, y yo aquí voy a estar pendiente leyendo todos los comentarios que tengan que decir. Muchas gracias, gracias Diana, y nos vamos a presentarles a nuestro panel de invitados esta mañana aquí en Diálogos. Licenciado Guillermo Ayala, ¿cómo estás, Guillermo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, con el gusto de saludarles. Igualmente, Guillermo es director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Bienvenido. Nos acompaña también Rafael Marín, licenciado director. ¿Cómo estás? Hola. Buenos días. Ay, perdóname, estás de este lado. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias por la invitación. Aquí estamos para servirles. Director de Análisis de Riesgos de la Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y también Humberto González. Bienvenido, Humberto, ahora sí de este lado. Claro que sí, estás? muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. El maestro es director táctico operativo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y vamos a abordar el tema directamente de esta cultura de la prevención, porque es importante que en una ciudad como la nuestra tengamos muy presente este concepto de cultura de la prevención. ¿Por qué tenemos que abordarlo y por qué no podemos olvidar dónde estamos parados? Pues, si me permiten, no podemos olvidarlo porque tenemos una historia. Claro. Esa historia nos lleva a tener historias muy tristes, muy lamentables, y precisamente el Sistema Nacional de Protección Civil es joven. Es joven porque viene después de los sismos de 1985. Las bases para la operación
del Sistema Nacional se publican hasta mayo de 1986. Entonces ha sido un sistema muy joven. ¿Por qué es importante? Porque vivimos en una zona sísmica de alta frecuencia, quiere decir que tenemos sismos de manera recurrente en el país. Al día hay alrededor de 25 o 30 sismos, que no todos son perceptibles en la Ciudad de México, pero sí en las costas de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, de Jalisco, y ante ese escenario debemos de estar muy pendientes. Claro, entonces todos los días tiembla en una ciudad como esta. Todos los días, sí, por supuesto. Y bueno, aquí tenemos, ya lo hablaremos más adelante, cuáles son los sistemas de prevención, y a la vez la ciudad es tan compleja, ahí puede abundar y nos puede ayudar muchísimo Humberto, porque tenemos todo tipo de incidentes. Claro. Entonces tenemos incendios, tenemos explosiones, tenemos otro tipo de afectaciones que todos los días van incidiendo en la seguridad y en la salvaguarda de la vida humana. Entonces, por eso es tan importante el sistema. Si pudiéramos definir el concepto como tal, ¿de qué nos sirve que sepamos qué hacer en caso de una emergencia? Mira, siempre cuando hablamos de gestión de riesgos, que es el tema que nos trae hoy aquí, la cultura de la prevención, hablamos de que es un proceso que empieza desde la identificación de los riesgos. Es decir, hay que saber cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos. Existen de diferentes tipos, como ya lo mencionó Guillermo, geológicos, hidrometeorológicos, químicos, sanitarios, socioorganizativos. Es decir, es una gama de fenómenos que pueden ocasionarnos afectaciones. Entonces, a partir de ello, nosotros identificamos el riesgo y necesitamos hacer medidas de mitigación o reducción del riesgo. Estas medidas pueden ser estructurales o no estructurales, y posterior a eso, ya una vez que ocurre un fenómeno potencialmente destructivo, necesitamos saber cómo actuar. Y cómo actuar es a través de protocolos, a través de capacitación previa que se dio para que sepamos en el momento de que ocurren esos fenómenos qué hacer y cómo evitar que puedan suceder cosas peores, ¿no? Básicamente. Estamos entonces frente a riesgos que en muchas ocasiones pues no dependen directamente de nosotros, pero otros sí. Si hablamos de ejemplos, ¿cuáles son aquellos riesgos que enfrentamos que no dependen de nosotros y otros que pudieran ser causados precisamente también por los humanos? ¿Cuáles serían? En realidad, nosotros cuando hablamos de desastres, sabemos que los desastres no son naturales. Los desastres son socialmente construidos. Es decir, el riesgo se compone de 3 variables fundamentales. Una es la exposición, que es todo lo que se puede ver afectado. Otra es la vulnerabilidad, que son las características físicas, sociales, económicas, ambientales, que pudiesen hacerme más susceptible de presentar algún daño. Y otra es el peligro. El peligro por sí solo no te ocasiona un desastre. Entonces, para que se conjunte el desastre, tienen que haber esos 3 elementos. Y nosotros como sociedad, pues hacemos cambios en el territorio que nos hacen más o menos vulnerables a sufrir el impacto de estos fenómenos. Pues tenemos que estar muy atentos, sobre todo porque de eso se trata, de tener una cultura de la prevención, porque pues ahí va de por medio no solo nuestra seguridad, también nuestra vida. Así es. Este es un tema fundamental porque, como bien se mencionaba, tenemos riesgos antropogénicos en el ámbito de los que provocamos nosotros mismos, ¿no? Que tiene mucho que ver también con, primero, lo que sucede en casa-habitación. Recordemos que la gran mayoría de los accidentes se presentan en casa-habitación. 2, las medidas que nosotros tengamos en materia de protección civil en casa-habitación, desde contar con un plan familiar de protección civil, saber en familia qué hacer en caso de un sismo, en dónde nos vamos a reunir, cómo nos vamos a comunicar. ¿Por qué? Porque, bueno, al final del día, en toda la República Mexicana tenemos una serie de amenazas que se pueden materializar de muchas formas, y como bien se mencionaba, para nosotros el tema de desastres es un tema, no son naturales, son socialmente construidos. Hay temas de asentamientos irregulares en los cuales se colocaron familias cerca de barrancas, de ríos, y que desgraciadamente pues
naturalmente en el ámbito de cierta periodicidad vamos a tener seguramente emergencias importantes. Y la otra es, esta ciudad, como muchas otras ciudades, son ciudades muy dinámicas, en las cuales vivimos, convivimos todos los días con una serie de riesgos. Desde el momento que no nos percatamos de un semáforo rojo, desde el momento que estamos manejando exceso de velocidad, desde el momento que no ubicamos los materiales peligrosos y empezamos con químicos precisamente a dejarlos o solventes cercanos a zonas de combustible en casa, y ahí precisamente tiene mucho que ver la parte de la cultura de la prevención. En esta área que nos toca prácticamente la reacción, todo lo que son las emergencias en la Ciudad de México, es un tema fundamental, por ejemplo, el buen uso y el manejo del gas LP. Sí, Normalmente tenemos explosiones, tenemos muchísimos flamazos en la ciudad, que de manera coordinada, obviamente, con el Cuerpo de Bomberos, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con el ERUM, con los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México y el C5, son muy rápidos en materia de poder intervenir. Pero todas las ciudades, y en particular la Ciudad de México, es una ciudad muy dinámica que la comunidad tiene que estar muy consciente, primero, de qué hacer en casa, qué hacer en nuestro entorno de trabajo y acercarse. Y si me lo permiten dar el comercial, tenemos y se han realizado muchísimos protocolos, planes familiares de protección civil, guías de qué hacer en caso de un comprador responsable, un vendedor responsable, cómo se maneja el gas, operaciones de qué hacer en caso de incendios, y preguntarnos, ¿no? Si hemos platicado con la familia y tenemos en casa un extintor, si tenemos en casa un botiquín de primeros auxilios, si tenemos en casa nuestra mochila, la famosa mochila de vida, exactamente, en la cual pues ahora ya todo en un USB podemos tenerlo a la mano, con plástico. ¿Por qué? Pues porque esta ciudad, al igual que muchas otras, está expuesta a sismos, está expuesta a inundaciones, está expuesta a incendios y a una serie de amenazas que día con día se materializan y que nos obliga a estar como sociedad mucho más preparados y por supuesto que como integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil con una excelente comunicación y coordinación para que se pueda atender de forma eficaz o oportuna y lo más importante, salvar vidas, que es el origen y la base de la protección civil y obviamente de la gestión integral de riesgos. Desafortunadamente, a veces, pues hasta que no pasan las cosas, no nos damos cuenta de la importancia que tienen los detalles dentro de casa. El peligro está en nuestro entorno y nos rodea constantemente. Decías que pues, hablar de cultura de la prevención civil nos colocó sobre el tema a raíz de la tragedia que fueron los sismos del 85, y sí, es un sistema muy joven. Les preguntaría qué tanto como sociedad hemos estado aprendiendo sobre la marcha, sobre enfrentar situaciones peligrosas. Ya estamos más familiarizados incluso con el concepto. Si llegamos a aplicar como ciudadanos toda esta cultura de la prevención, ¿qué podemos decir al respecto? Pues ahí vamos permeando. Ha sido un tema generacional complejo. Ha sido un esquema de trabajo desde las escuelas. Las escuelas no hay que perderlas de vista. Son un eje nodal en la prevención. Los primeros respondientes, los que primero saben actuar, son los pequeños. Son los estudiantes de educación básica. En el caso de adultos es un poquito más complejo. Es un poquito más difícil que nos vayan entendiendo, que vayan participando. De repente sí hay una participación masiva, mucho mejor. Los comportamientos que observamos en los últimos sismos, por ejemplo, en el transporte del sistema colectivo metro, nos da los parámetros de que las personas actúan de mejor manera, participan de mejor manera. Entonces va permeando, pero gracias a que se trabajó desde la infancia. Así es. Desde ese momento va trabajando. Lo que es muy importante, y lo comentaba Humberto, tiene que ver
con si tenemos o no esta parte del plan familiar de protección civil. Ahí nos parece que todavía nos falta, hay asignaturas pendientes en la elaboración, en el saber qué hacer en caso de tener una fuga de gas, darle el mantenimiento adecuado, que es parte de esta prevención, los puntos de encuentro. Exacto. No, la conformación de las mochilas de vida son sumamente importantes, sí en cuanto a la documentación, sí en cuanto a todo lo que se comenta, pero no hay que olvidar que puede haber bebés, puede haber infantes que tienen alimentación todavía suplementaria, que hay todavía fórmulas, o bien adultos mayores que requieren medicamentos porque tienen enfermedades crónico-degenerativas. Claro. Entonces, para evitar que haya problemas todavía colaterales ante un desastre, ante una emergencia, es importante estar preparados. Sí, Entonces, preferimos que la mochila se llene de polvo ahí, no la muevan, que se quede y se ubica justamente lo vamos a platicar más adelante, en un lugar que nos permita también, si vamos a salir, que no se convierta en un obstáculo, ¿no? Hay muchas medidas que tenemos que aplicar y vale la pena que las recuperemos y ya las conocemos. Cecilia Izcapa Treviño, directora de Análisis y Gestión de Riesgos de Senapred, nos habla precisamente sobre esta toma de conciencia fundamental frente a los desastres. La escuchamos y regresamos. Hablando específicamente de la Ciudad de México, las principales amenazas, los principales fenómenos que se pueden presentar que pudiera dar origen a un desastre serían los sismos. En cuanto al resto del país, pues México es un país que se ve impactado por más de 35 fenómenos de origen natural, que comprende a los fenómenos hidrometeorológicos y a los fenómenos geológicos. Esto es lo que tiene que ver con los huracanes, los ciclones tropicales, las lluvias, las tormentas severas, las altas y las bajas temperaturas, la formación de tsunamis, los sismos. Tenemos muchos fenómenos que impactan a nuestro país y por lo tanto pues se vuelve fundamental que la gente esté consciente, que conozca de estos fenómenos que se pueden presentar y sobre todo que tenga una conciencia de qué es lo que debe de hacer. Nosotros somos los que generamos las condiciones que se van a ver después reflejadas en el desastre futuro, ¿no? Hay algunas condiciones que uno puede ver que dice, bueno, esto nada más es cosa de que se presente el fenómeno. Por eso siempre hacemos hincapié en que los desastres no son naturales. Están involucrados fenómenos que obedecen a los mecanismos de la naturaleza, ¿no? Propios de la naturaleza, donde el hombre pues no tiene ninguna injerencia, que se muevan las capas tectónicas o que entre en actividad un volcán, ¿no? Pero sí tenemos la responsabilidad y tenemos participación en crear las condiciones propicias para que nada más se presente el fenómeno y esto detone en un desastre, ¿no? Como población tenemos derechos y también tenemos muchas obligaciones y muchas responsabilidades. Entonces, una de ellas en el tema de la protección civil, pues es el respetar las normas y el respetar los avisos y la información que nos está brindando el gobierno y las dependencias. También tenemos nosotros mucha información como Senapred dirigida a la población para que establezca cuáles son sus rutas de evacuación, para que conozca a nivel familiar cuáles son sus puntos de reunión, para que tenga equipada una mochila de emergencia y sus papeles básicos, y todas son acciones previas que no podemos implementar pues ya en el momento de la emergencia.
emergencia. Pero son acciones sencillas que podemos llevar a cabo y que como sociedad pues tenemos la obligación, insisto, para proteger a nosotros mismos y a nuestros familiares, ¿no? Muchas gracias a Cecilia por esa entrevista que nos dio. Es muy importante lo que ella nos estaba comentando sobre esta importancia de estar preparados y esta parte de respetar las normas y toda la información que nos dan, pues las instituciones que son relacionadas a este tema, porque creo que las personas lo escuchan y dicen, sí, lo voy a aplicar, y al final como que lo dejan olvidado o lo dejan para después y no lo terminan haciendo. Quiero agradecerles allá a todas las personas que nos están contando sus experiencias, que nos están dando sus comentarios. Voy a dar lectura a este comentario de Laura, ella es de Tlanepantla. Ella nos dice, yo me traslado todos los días hacia la ciudad. Creo que la protección civil ha mejorado mucho en los últimos años y se nota un mayor enfoque en la prevención y en la preparación para desastres, lo cual es fundamental considerando nuestra ubicación sísmica. Muchas gracias, Laura, por tu comentario. José Antonio nos escribió y nos dice, aunque han habido avances, todavía siento que falta más difusión sobre cómo actuar en caso de emergencia. Muchas personas aún no saben qué hacer en situaciones de riesgo y eso puede complicar las labores de rescate. Él es de Iztacalco y nos dio este comentario que me parece también muy puntual y muy interesante, porque a veces siento que sí está la información, solo la gente no la busca o no logra como entenderla al 100% y aplicarla más que nada, ¿no? Pero bueno, ahorita lo comentamos un poquito más adelante. Ana nos dice, la protección civil en la Ciudad de México es un tema que nos afecta a todos y a todas, pero a veces siento que no se le da la importancia que merece hasta que ocurre una tragedia. Deberíamos estar más preparados y conscientes todo el tiempo. Carlos nos comenta y nos dice, es impresionante ver cómo la comunidad se une en momentos de crisis. La solidaridad y el apoyo mutuo son fundamentales, pero también necesitamos que las autoridades refuercen las medidas de seguridad para evitar tragedias mayores. Y tengo este comentario con el que voy a terminar para ver qué podemos decirle a estas personas, de María Otilia. Ella es de la colonia Roma, justo aquí de la Ciudad de México, y nos dice, a mí me preocupa la situación de los edificios antiguos en la ciudad. Muchos no están debidamente reforzados y podrían colapsar en caso de un terremoto importante. Creo que se debería hacer más para garantizar su seguridad. Muy bien, muchas gracias, Diana. Pues nos han hablado de que necesitan información, pero bueno, aquí también hemos hablado de que para que un sistema de protección civil funcione, se involucran distintos actores. Están quienes realizan precisamente los programas, está la autoridad, pero también está la parte de los ciudadanos. ¿Cómo vincular más a los ciudadanos para que sepan qué hacer? Porque vivimos eventualmente los desastres, pero parece que no aprendemos y volvemos a repetir las mismas historias. ¿Cómo se está tratando de vincular más a la gente en esta materia? Sí, muy buenos los comentarios del público. Creo que algo que debemos definir primero es qué es el Sistema Nacional de Protección Civil. El Sistema Nacional de Protección Civil está compuesto por el gobierno, la academia, el sector privado, el sector social y evidentemente la población en general. O sea, todos tenemos un granito de arena que poner para poder reducir los riesgos a los que estamos expuestos. Entonces, me gusta mucho decir una frase que se dice en Japón, que el siguiente desastre ocurre cuando olvidamos el anterior. Es decir, si nosotros no estamos actualizados en el tema, si no sabemos qué hacer, si no tenemos la información suficiente, pues difícilmente vamos a saber reaccionar en caso de emergencia. En la Secretaría la verdad es que hemos hecho un trabajo muy importante en el tema de prevención. Lo que queremos es evitar que ocurran los desastres. Y para ello tenemos información disponible que ya se mencionaba anteriormente, pero también tenemos una herramienta que yo creo que es fundamental para que cualquier ciudadano pueda ingresar a ella y pueda conocer los peligros y los riesgos a los que está expuesto. Esta es el Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. En ella hay diferentes módulos, no se necesita ser experto en sistemas de información geográfica, en donde uno puede poner una dirección y con un semáforo te indica qué peligros son los más frecuentes en la zona en la que te encuentras de la ciudad, cuáles pudieras ser tus vulnerabilidades y cuáles son tus sistemas expuestos. Entonces, a partir de ello, tú ya puedes tomar decisiones y te puede indicar en el semáforo que aparece en el Atlas de Riesgos una pestaña, un link que dice información y te lleva una guía de saber qué hacer en caso de que se presente ese fenómeno en el que pudieses tener más exposición. Mayor peligro. Nos vamos a la pausa, volvemos.
La misión del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México es garantizar la seguridad de las personas que viven, se mueven o visitan nuestra ciudad mediante acciones de prevención, reducción y control de riesgos de desastres. Gracias por continuar en Diálogos en Confianza con el tema de la cultura de la prevención. Es tan importante el tema que ya contamos en el país con una ley general de prevención de cultura de la protección civil, y esto nos coloca frente a la disyuntiva de que pues no nos podemos quedar como ciudadanos simplemente observando que están ahí las disposiciones. Tenemos que participar y tenemos que sumarnos y tenemos que integrarnos, lo que dice en el plan familiar, la mochila de vida, saber qué hacer en la zona donde nos encontrábamos. Les preguntaban nuestros especialistas, y quiero que lo escuchen ustedes también en casa y en redes, ¿la Ciudad de México es de las más riesgosas de la República Mexicana? Está expuesta a diferentes fenómenos y tenemos una composición de visitantes, obviamente en toda el área metropolitana, que nos obliga precisamente como ciudad a estar a la vanguardia. Eso. En prevención, por supuesto que en sistemas de alertamiento temprano, en sistemas de monitoreo. Hay un trabajo de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil muy importante desde el sistema de alertamiento temprano que se tiene en el C5 de la Ciudad de México. Nuestros radiooperadores están precisamente siguiendo todo el monitoreo de cámaras, y afortunadamente esto, junto con una coordinación muy efectiva entre servicios médicos, Cruz Roja, Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas, bomberos, todas las dependencias locales y federales del Gobierno de la Ciudad de México que están alojadas en este centro de servicios precisamente para apoyar toda la ciudadanía. Entonces, ¿desde cuándo, perdóname que te interrumpa, desde cuándo funciona el C5? ¿Qué hay ahí? El C5 ya tiene varios años funcionando, varias administraciones, pero lo que tenemos ahí es precisamente todo un sistema de videocámaras de la Ciudad de México. Se tienen otros C2, se les llama así, que son centros de comando y control, y contamos con este C5 que es, digamos, como un búnker lleno de pantallas, en la cual tenemos radiooperadores de todas las dependencias, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de bomberos, del Escuadrón de Rescate, de los servicios médicos, de los centros reguladores de urgencias médicas, de todo lo que tiene que ver con Guardia Nacional, CFE, muchas dependencias locales y federales que en cualquier momento de crisis, en cualquier momento de emergencia, inmediatamente, por todos los sistemas que tenemos de comunicación, pueden acercar a las unidades de emergencia. Incluidas las videocámaras, claro, son fundamentales para saber dónde está ocurriendo un siniestro, una situación de peligro. Así es, el tema de videocámaras para nosotros es fundamental. Esto nos permite darnos cuenta de forma inmediata. En muchas ocasiones, por supuesto, que es primero la llamada 911, dos, tenemos una gran ventaja a través de las redes sociales. ¿Sí? Tenemos un monitoreo constante de redes sociales porque en muchas ocasiones son los primeros que nos avisan qué es lo que está sucediendo. Inmediatamente se enfoca en la cámara y sabemos cuál es la dimensión, y de esa forma podemos regular cuántos servicios de emergencia y cuántos equipos se necesitan. Pero la tecnología con la gestión integral de riesgos y protección civil es fundamental. Y el trabajo que se hace desde esta administración, desde los últimos 5 años y fracción, en coordinación con todas las dependencias, nos ha permitido el incrementar los tiempos de respuesta en el ámbito de bajar tiempos de respuesta, bajar mortandad, y lo más importante también es reaccionar ante la ciudadanía muchísimo más rápido. Entonces, es un centro múltiple de servicios. Ahí recibimos las llamadas de 911, recibimos las llamadas del 089, que es denuncia ciudadana a nivel nacional, igual que el 911. Tenemos todo lo que tiene que ver con Locatel. Hay centros de monitoreo especializados precisamente para todo lo que tiene que ver con expresiones masivas. Por ejemplo, la marcha que tuvimos hace poco del 8M, todo lo que tiene que ver con manifestaciones de la sociedad,
en la cual estamos frecuentemente dándoles un seguimiento para determinar cuáles son los probables escenarios. Es muy importante mencionar que en esta área, tanto en el área de análisis de riesgo, en el área de alertamiento temprano, nos faltó el área de resiliencia y por supuesto que capacitación, difusión y el área que tiene que ver con reacción de emergencias, nos interesan mucho la prospectiva, la creación de escenarios posibles, presentes, con lo que estamos viendo en una cámara, pero futuros. ¿Sí? ¿Cuánto puede durar esta emergencia? ¿Cuántos recursos voy a necesitar? Y aproximadamente qué recursos tengo que ir acercando probablemente de otros centros de emergencia de alcaldías para poder resolver de una manera muy rápida. Eso se ve en los hechos, pero también se ve en los simulacros. También se aprende en simulacros. Vamos a seguir hablando del tema y precisamente lo que mencionaban, las alertas tempranas fundamentales. Así funciona. Un sistema de alerta temprana está compuesto por 4 partes. La primera de ellas es el conocimiento del riesgo. Después viene el monitoreo de los fenómenos. Después de que tenemos ya el monitoreo, hacemos un pronóstico de estos fenómenos y se avisa o se alerta a la población dependiendo la gravedad del sistema. Y por último, lo que se realiza es la activación de los cuerpos de emergencia para que se haga la atención de la emergencia. Contamos en la ciudad con una red de 16 estaciones meteorológicas que nos proporcionan información permanente a lo largo de las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nosotros estamos monitoreando cuál es el comportamiento de las variables meteorológicas y así alimentamos nuestros sistemas de pronóstico, que es, digamos, que ya la fase 3 del sistema de alerta temprana. Alimentamos nuestros modelos de pronóstico para tener una perspectiva de cuáles son los fenómenos que pueden afectar a la población en las siguientes horas. Nosotros también hacemos el monitoreo del volcán Popocatépetl para, en caso de que emita ceniza y el viento la traiga hacia la Ciudad de México, pues la población puede estar al tanto de que tiene la posibilidad de caída de ceniza y tomen las precauciones necesarias. También hacemos monitoreo constante de las condiciones meteorológicas que pueden estar afectando a la calidad del aire, aunque la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México es la encargada de hacer el monitoreo y emitir las alertas por caso de alta concentración de contaminantes. Nosotros hacemos también la vigilancia y recomendamos a la población tomar las precauciones en caso de tener alguna contingencia ambiental. El Atlas de Riesgos es una herramienta que nos permite hacer un análisis y con esto podernos dar una idea de cómo sería el impacto de los fenómenos en la Ciudad de México. Tenemos ahorita servidores de alta gama que nos permiten hacer procesamientos de información de una manera muy rápida. Así también tenemos drones que nos permiten hacer un análisis de terreno y también, por ejemplo, georradar, que también nos permite hacer un análisis para poder encontrar diferentes fracturas o cavidades en el suelo, por ejemplo. Los invitamos a que estén informados a través del Atlas de Riesgos de la Ciudad de México. Es importante que conozca cuál es su entorno y a qué peligros pueda estar expuesto. Una vez que cualquier tipo de amenaza se ve materializada en la ciudad, tenga toda la confianza de que tanto las alcaldías como la Secretaría estamos en estrecha coordinación, en estrecha vigilancia 24 horas, los 7 días de la semana, en el cual nosotros vamos a poder atender cualquier emergencia que se pueda suscitar y poder brindarle ayuda a la población. Importante, sí, no cabe duda, en una ciudad como la nuestra, donde ya nos dijeron, somos millones de personas. Desde casa hay riesgos que podemos enfrentar, pero que también podemos
prevenir y construir un sistema de alertas tempranas, pues yo creo que hay que ir actualizando, hay que constantemente estar trabajando, renovando, pero en la palabra está la clave de lo que busca. Avisarnos con anticipación para que nosotros podamos ser parte de las medidas de protección. Las alertas tempranas son útiles, son muy importantes y ahí están, hay que saberlas utilizar. ¿Cómo en un ejemplo nos puedes hablar de cómo funciona una alerta temprana? Mira, una alerta temprana, como bien lo apuntó Humberto, tenemos tecnología de punta, de alta gama, como también lo sí, lo veíamos Ale, en el área de Atlas. Lo que se veía de fondo es parte del sistema de alertas tempranas. Tenemos un video wall que nos permite tener ahí la información de primera vista, tanto de la red sísmica de la Ciudad de México como del radar meteorológico que se encuentra en Cerro de la Estrella. ¿Cuál es la red sísmica de la ciudad? La red sísmica son 126, 173 equipos que están en el suelo, en el terreno abajo de la Ciudad de México, distribuido en diversos puntos de la ciudad. Y se veían los puntitos azules y morados al fondo de la pantalla. Esa es la red sísmica. ¿Por qué es tan importante para nosotros? En ese apartado de la red sísmica, si bien no podemos emitir un alertamiento previo, porque no nos va a avisar un sismo, sí tenemos la información de primera mano de cuáles son los movimientos, las aceleraciones en el terreno para poder atenderlo y poder distribuir y difundir esa información y saber dónde tenemos más movimiento en la ciudad en caso de que se presente un sismo. Entonces, vamos teniendo esos elementos a la mano y son elementos que estamos estrenando, que tenemos una tecnología, quienes debemos de tomar la decisión, la señora secretaria, los señores directores generales, el área táctica operativa con la que trabajamos mañana, tarde y noche. O sea, amanecemos juntos y nos vamos a dormir juntos. Claro. Todo el tiempo estamos en estrecha vinculación porque el sistema es optimizado en todo lo que se le ha instalado, en todos los servidores de alta gama, como lo comentó Ale, y después también lo que comentaba Juan. Lo que comenta Juan tiene mucho que ver con cómo se construye. Si nosotros a través del radar estamos viendo que tenemos cúmulos de agua que se están presentando, el radar nos va avisando, ellos empiezan a trabajar con programas específicos en unas computadoras de alta tecnología donde pueden poner 5 programas diferentes a la vez y saber hasta en qué alcaldías va a llover y cuáles son los parámetros de litros por metro cuadrado que vamos a tener durante las siguientes horas. O sea, tenemos posibilidad hoy día de estar alertando en temperaturas con 24 horas de antelación. Y estamos sabiendo a mediodía del día de hoy qué va a pasar mañana a partir de las 12 o de la 1 de la tarde, donde vamos a tener mayor radiación solar, así es, vamos a tener mayor temperatura y vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que estar muy apoyados por el área que no hemos comentado, pero tenemos un área de difusión que soporta el trabajo de la Secretaría y de cada una de las direcciones generales. ¿Para qué? Para estar transmitiendo la información. Que se conozca, la población sepa. Eso nos permite estar minuto a minuto en redes sociales. Por ejemplo, el primer boletín del volcán Popocatépetl lo estamos emitiendo entre 6:20 y 6:25 de la mañana. Y a esa hora sabemos si en el transcurso del día podemos tener un pronóstico de caída de ceniza. A las 7 de la mañana podemos saber si vamos a tener altas temperaturas o vamos a tener temperaturas que vienen mezcladas.
Esto estamos teniendo un amanecer fresco o frío, pero a mediodía tenemos una alerta de alta temperatura y junto con ella podemos tener una alerta de vientos. Entonces, eso nos permite construir toda la alerta para que pueda ser difundida y pueda llegar. Y se ha procurado que llegue a todos los medios de comunicación. Claro. Que estemos en radio, estemos en televisión, estemos ahora en X, estemos en Facebook, estemos en todas las plataformas, ¿no? Gracias a que existe un área de difusión de alertas. O sea, nosotros las construimos, nosotros las enviamos, tenemos muchísimos grupos que todos estamos divulgando la información, la estamos distribuyendo para que todo el mundo esté enterado. Claro, y sobre todo aquí subrayar que se trata de información oficial, información corroborada, porque también la difusión de noticias falsas pone en alerta a la población sobre hechos que no están ocurriendo o que no van a pasar. Nadie sabe cuándo se va a presentar un sismo porque pues evidentemente no tenemos una bolita mágica para decir en tal día, de tal año, a tal hora va a ocurrir. O sea, son hechos precisamente inesperados, pero las alertas tempranas que, como bien dices, nos permiten con base en la tecnología tener los datos muy precisos, nos permiten actuar y lo más importante, salvar nuestra vida o saber qué hacer frente a una situación de riesgo. Vámonos a ver la segunda parte de esta participación que tenemos precisamente sobre lo que significa, con Cecilia Izcapa Treviño, directora de Análisis y Gestión de Riesgos de Senapred, la importancia que debemos de tener frente al uso de los desastres con tecnología avanzada, tecnología de punta, porque bien sabemos el volcán Popocatépetl está monitoreado permanentemente y siempre tenemos acceso a esa imagen y como bien nos decían, pues desde las 7 de la mañana ya se emite una primera información, pero constantemente se sabe cuál es su comportamiento. Vamos con la cápsula de Senapred y regresamos. Ha habido un avance importante desde la formación del Sistema Nacional de Protección Civil en 1986, ahorita el 2024, sí ha habido importantes avances tecnológicos y técnicas que se han implementado para prevenir, reducir, mitigar los desastres y las pérdidas de vidas humanas y materiales. Podemos mencionar, por ejemplo, los sistemas de alerta temprana. Hay un antes y un después en el número de muertes cuando aparecen los sistemas de alerta temprana, entendido esto como desde el entendimiento, el conocimiento de los fenómenos, el estudio, monitorearlos a través de instrumentos para ver cómo va su evolución. Podríamos hablar del caso específico del sistema de alerta temprana por ciclones tropicales, el sistema de la alerta sísmica mexicano, el SIASMEX, una alerta que pues nos da unos segundos, un minuto para tomar acciones de un sismo que tuvo origen en las costas del Pacífico y que puede llegar a la rebasa de cierta magnitud y que puede llegar a la Ciudad de México. Está todo el sistema de monitoreo de los incendios forestales para conocer en tiempo real cómo se están comportando, qué zonas se están dañando, a dónde movilizas y llevas a los brigadistas a tomar acciones previas porque se conoce cuál es la humedad de la vegetación, se conoce dónde hay material vegetal que va a ser después susceptible de convertirse en combustible y dadas las condiciones meteorológicas y las temperaturas y la humedad del suelo, pues que puedan derivar en un incendio forestal. Tenemos también el sistema de del monitor de sequía de la Conagua. Otro instrumento muy valioso son el desarrollo de los atlas de riesgos a nivel municipal y estatal.
estos instrumentos deben de ser hechos por gente especialista, capacitada en los diferentes fenómenos y que deberían de servir a las autoridades para la toma de decisiones y sobre todo para el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano, ¿no? Y sobre todo, otra parte muy, muy importante en este desarrollo tecnológico es el estudio de los diferentes fenómenos, en el caso específico de los sismos, que nos llevan a traducir toda esta información en un reglamento de construcción específico para la zona en la que vamos a construir y en las normas oficiales mexicanas que lo complementan. La mejor medida preventiva ante un sismo es que en la vivienda, en la instalación, en la infraestructura en la que tú te encuentras, no se vea dañada y mucho menos que colapse. Importante que confiemos en que toda esta construcción de tecnología para una ciudad como la nuestra, en cuestión de alertas y sistema de protección civil, está diseñada por expertos. Eso es muy importante. No son personas improvisadas de ninguna manera. Se están estudiando los riesgos que se vienen sumando a una capital como la nuestra. Entonces tenemos que confiar y tenemos que tomar decisiones a tiempo para poder ser partícipes de este Sistema Nacional de Protección Civil. Y lo que nos decían en la cápsula, tomar una decisión a tiempo. Ahí está la información, la podemos consultar, nos podemos meter al atlas de riesgo, y ahora sabemos cómo funciona una alerta temprana. Hay que tomar la decisión con mucha responsabilidad y lo que tenemos que hacer también es mirar a nuestro entorno, o sea, no perder de vista lo que hay a nuestro alrededor. Hablaban de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y en las preguntas nos decían, yo vivo en una zona que es muy antigua de la Ciudad de México, los edificios. Y tengo miedo, ¿no? Esto es real. ¿Cómo nos preparamos, cómo estudiamos nuestro entorno para estar alertas ante una posible situación de riesgo? Sí, efectivamente. Lo primero que debemos hacer como personas de calle, digamos, que estamos en nuestra vivienda, pues es asegurarnos de que nuestra vivienda esté bien construida. Eso es lo básico. Si nuestra vivienda está construida con materiales endebles, va a ser más vulnerable a sufrir afectaciones por un sismo, por una inundación. Entonces, la Ciudad de México cuenta con uno de los mejores reglamentos de construcciones, yo creo que a nivel mundial. El tema es que la ley ahí está. A veces falta supervisión, a veces por temas de autoconstrucción, que es muy común en las periferias de la Ciudad de México, por ejemplo, no se cumple con este reglamento. Y adicionalmente, este reglamento ha sufrido modificaciones después de cada uno de los sismos que han impactado la ciudad. Claro. Entonces, en las últimas actualizaciones que hizo el reglamento de construcciones, pues efectivamente muchas de las viviendas que anteriormente cumplían con ese reglamento, ahora ya no cumplen, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso, como nosotros decimos, si tú no conoces el riesgo al que estás expuesto, no puedes hacer nada, ¿no?, al respecto. Entonces, el primer paso que yo sugeriría es, pues vamos a consultar con un especialista si mi edificio, mi edificación cumple o es segura, ¿no? Para eso existen lo que son los directores responsables de obra, que son auxiliares de la administración pública especializados en estructuras y que pueden ir a hacer una revisión de los inmuebles, ya sea con costo o si se hace a través del Instituto de Seguridad para las Construcciones del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Y dónde los contactamos? El Instituto de Seguridad para las Construcciones es una institución del gobierno de la ciudad, tiene su página de internet y a través de ellos se puede solicitar una revisión estructural de sus edificios, ¿no? Entonces, ese creo que es uno de los primeros pasos. El segundo es el mantenimiento. El mantenimiento de nuestras estructuras, de nuestras viviendas es fundamental. Si yo no le doy mantenimiento a una casa en 20, 30 años, pues evidentemente pues puede que haya filtraciones y humedad. Esa humedad a la larga me va a generar afectaciones en los elementos estructurales de mi vivienda y la va a hacer más vulnerable a sufrir los impactos de algún fenómeno natural, ¿no? Entonces, sí empezar desde casa en ese aspecto y acercarse a las autoridades y a los profesionales para que puedan hacerles este diagnóstico inicial de sus viviendas, ¿no? Hay viviendas catalogadas, por ejemplo, todo lo que es la Colonia Roma, esas viviendas catalogadas llevan un tratamiento diferente.
¿Por qué? Porque a lo mejor son muros más gruesos que los hacen más resistentes. Y bueno, pues igual se tiene que revisar por un especialista, pero también ahí debe entrar un especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por ejemplo, o del INVAL, que conoce los métodos constructivos que se usaban en aquella época y que pueden ser muy efectivos para el caso de sismos. A mí me gusta poner mucho un ejemplo de la vivienda tipo maya. La vivienda tipo maya es una vivienda que si uno la ve parece muy endeble, es una vivienda que es ovalada, digámoslo así, con techos a 4 aguas muy pronunciados y que es muy vulnerable ante inundaciones a lo mejor porque está hecha de bajareque, que es como varitas y techos de palma. Entonces si sube el tirante del agua se va a meter el agua a la vivienda y va a afectar todo, ¿no? Sin embargo, es muy poco vulnerable al tema de viento. Resiste mucho los vientos justo por la forma y por en la que está construida. Entonces, se puede ser vulnerable ante un fenómeno y simultáneamente no serlo ante otro. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar en nuestras vidas. Ahí está lo primero, saber dónde estamos parados, si nuestro hogar es seguro y si no, por supuesto, como bien estamos escuchando, hay que darle mantenimiento y revisar sobre todo las zonas donde hay mayor riesgo y donde también nos podemos resguardar. Volvemos. Las alertas tempranas representan una red de colaboración para anticipar y enfrentar amenazas de desastres, construyendo con instituciones, medios de comunicación y sociedad civil una respuesta conjunta y efectiva ante la adversidad. Muchas gracias por seguir con nosotras este jueves de Sociedad, donde estamos hablando de la cultura de la prevención. Les quiero invitar a que bajen la aplicación de 11 Más para que puedan ver este programa y lo puedan compartir con sus familiares, con sus amigos, con sus amigas, para que estén enterados de estos temas tan importantes que estamos viendo el día de hoy y justo para que vean qué tienen que hacer en caso de alguna emergencia, en caso de algún desastre. Y también, como siempre, agradecerle mucho por sus comentarios, por sus preguntas y por sus testimonios. La verdad es que estamos muy agradecidos por toda la participación de ustedes y voy a dar lectura a un par de comentarios que tengo, que justo se quedaron un par de dudas del bloque anterior de lo que estábamos hablando. Hay una justo para ti, Guillermo, que es sobre el tema de la tecnología, que nos preguntó Ramona Martínez. Es muy interesante todos los avances tecnológicos que están relacionados con la protección, pero como habitantes de la Ciudad de México, ¿en dónde podemos consultar las alertas tempranas? ¿Tienen alguna aplicación para móviles o podemos confiar en otras apps como de la alerta sísmica? Muchos saludos a todo el panel. Bien, esa es una muy buena pregunta. Sí se puede consultar a través del teléfono celular, pero en la página oficial. Lo más recomendable es que nos sigan en X, antes Twitter, y ahí las van a encontrar. Ahí están las alertas. La sugerencia es que visiten la página oficial. Por favor, no recurrir a páginas o aplicaciones no autorizadas, no oficiales todavía. Y hay una cosa muy importante. La app para sismos todavía no está autorizada. Estamos en proceso de llevarla a cabo. Estamos en proceso de tener un cell broadcast para la Ciudad de México. Se va caminando. Vamos muchas instancias en la operación de esa aplicación y todavía desconocemos si nos vamos a llevar 2 meses, 3 meses más hacia adelante. ¿Cuánto, perdón? 2 meses o 3 meses. Entonces, sería muy importante así hacer énfasis en que sí visiten solamente las páginas oficiales o las aplicaciones oficiales. Aplicaciones oficiales y esto que dices, Guillermo, app para sismos no está autorizada hasta ahora, por favor. Perdón, y un comentario muy importante. En efecto, la app para sismos no está autorizada hasta el momento, pero esto no significa que no tengamos la cobertura del sistema de alerta temprana, precisamente en el caso de sismos en la Ciudad de México. Entonces, en todos los altavoces que tenemos en la Ciudad de México con las cámaras, inmediatamente se activa la alerta sísmica
en algunos dispositivos también, principalmente en empresas, escuelas y En demás. medios de comunicación. En medios de comunicación, por supuesto, y esa es la manera en la que opera todo un protocolo que se ha trabajado precisamente con todas las áreas de la Secretaría por instrucciones de nuestra secretaria, la arquitecta Mira Murza Venegas, y que en ese sentido va el operativo cuando se activa la alerta. En la Ciudad de México tenemos un dispositivo muy especial en el cual se hace un paneo de zonas y áreas vitales y estratégicas de la ciudad. Despegan 5 helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para estar revisando qué es lo que está sucediendo en la ciudad. Recordemos que un sismo fuerte generalmente lleva una serie de eventos concatenados, ¿no? Fugas de gas, fugas de agua, caída de cables, una serie de cuestiones en la cual nosotros en un lapso de 15 a 30 minutos máximo tenemos un panorama muy claro de cuál fue el efecto del sismo en la Ciudad de México. Independientemente que hay ocasiones que se activa el protocolo del sistema de alertamiento sísmico para que acudan los diferentes funcionarios integrantes del Comité de Emergencias al C5 e inicie la toma de decisiones. Pero este sistema de alertamiento es inmediato, 24 horas, y cuerpos de emergencia, servicios de la ciudad y servicios federales están listos y preparados para hacerle frente. Esto me da pie a la pregunta que siempre surge cuando ocurre un sismo sobre el funcionamiento de la alerta. ¿En qué casos o de qué magnitud es la que registra la alerta para poder activarse y de dónde proviene el sismo? ¿Y por qué en otros casos que hemos sentido sismos en la ciudad no se ha activado la alerta? Entonces me gustaría que nos explicaran, por ejemplo, eso, Guillermo. Bien, lo que sucede es que el SASMEX tiene estaciones en toda la zona costera. Entonces se registra a través de alguna de las torres de los sensores, de los acelerógrafos o sismógrafos, y van enviando la señal de una torre a otra. Y ahí hay todo un desarrollo con algoritmos, algo muy especializado, que hace que llegue la señal a la Ciudad de México. ¿Cuándo no se alerta a la Ciudad de México? Cuando tenemos sismos sumamente cercanos. En el caso del 2017, por ejemplo, el sismo se localizó a poco más de 70 kilómetros únicamente del sur de la Ciudad de México. Era un sismo demasiado cercano. ¿Que fue en Morelos y Puebla? ¿Fue esa vez? Fue en la convergencia de los dos estados, entre la división de Morelos y Puebla, y de ahí vino el sismo. Entonces, en esos momentos, en esas ocasiones, es cuando no se envía la alerta sísmica. Está muy cercano, no hay manera. No hay forma. No hay tiempo de oportunidad. No tenemos tiempo de oportunidad. Nunca lo habría. O sea, no habría alguna manera en la que con tecnologías avanzadas se pudiera. Así es. Sí, la alerta, hay que diferenciar entre los tipos de alerta. Tenemos las alertas para fenómenos hidrometeorológicos que nos dan mucho tiempo de oportunidad, ¿no? Se pueden ¿Hidrometeorológicos que serían cuáles? Lluvias, inundaciones, ciclones tropicales, básicamente esos fenómenos asociados al clima, digamos, al tiempo, se pueden alertar con mucho tiempo de oportunidad. Los sismos ocurren en la costa del Pacífico y tenemos entre 60 y 80 segundos. Lo máximo son 80 en el mejor de segundos. los casos para pues evacuar, que es básicamente, o para ponernos en una zona de menor riesgo. Cuando son sismos locales como los recientes que hemos tenido en la Ciudad de México, pues básicamente el epicentro está sucediendo aquí abajo, ¿no? Entonces no hay tiempo de oportunidad, es más, lo estás sintiendo, te levantas y ya se acabó, ¿no? Exacto. Entonces no hay forma de alertar esos sismos porque justo la distancia no lo permite. ¿Y la magnitud a partir de cuándo? Porque se dice magnitud 5, magnitud 6, magnitud 5.4. ¿La magnitud es muy importante para que se active la alerta? Sí, se activa después de 5.5. Si hay un sismo de 5, de 5.4, no se activa. No se activa. Y va en función de la distancia a la que está el epicentro de la Ciudad de México. En función de la distancia. Se tienen estos algoritmos que especifican, si son en la costa del Pacífico, pues alrededor de 5.5 se detona la alerta.
Si es más cercano, creo que es alrededor de 5, me parece, ya se puede detonar. Pero es a 100 kilómetros de distancia de la Ciudad de México, 130 kilómetros. Bien, bien. Y justo ahorita que ya empezamos a hablar de estos microsismos que están pasando aquí en la Ciudad de México, teníamos bastantes comentarios justo de personas que viven aquí en la ciudad que han estado muy preocupadas. Y Sofía nos preguntó, ¿cómo podemos prepararnos mejor como ciudadanos ante la posibilidad de microsismos y terremotos en la Ciudad de México? ¿Hay algún programa de capacitación o recursos disponibles? Bueno, el tema de los microsismos, algo que a nosotros nos gusta también decir mucho es que estén tranquilos, ¿no? Al día de hoy tenemos más de 400 sismos que se han presentado con epicentro en la Ciudad de México. Es decir, son muchísimos y en ninguno de ellos hemos tenido un solo colapso, ¿no? Entonces, eso es importante para tranquilizar un poco a la población. La aceleración, que es lo que mencionábamos, que es, digamos, la variable que nos importa a nosotros, porque esa aceleración del suelo es la que genera los daños en las estructuras. En los sismos con epicentro en la Ciudad de México, sí puede alcanzar valores altos, ¿no? Hemos tenido sismos que han alcanzado arriba de 200 gals, que es como se mide, centímetros sobre segundo al cuadrado, pero es exclusivamente a 1 kilómetro alrededor de la zona epicentral. Es decir, son muy focalizados. Y como son duraciones muy cortas, no alcanzan a generar daños en las estructuras importantes. En los últimos microsismos hemos visto algunos daños en algunas estructuras, sobre todo estructuras que eran construidas de adobe, por ejemplo, de hace más de 100 años, que no habían tenido ningún tipo de mantenimiento o que tuvieron deficiencias constructivas, pero han sido también muy pocas y mismas que ya se están atendiendo de distinta forma, ¿no? Entonces, los microsismos sí han ocurrido siempre. Esta famosa falla Mixcoac-Plateros ya se tenía previamente detectada. Aparece en el Atlas de Riesgo. Se sugería inicialmente en el Atlas de Riesgo. Una vez que sale esta publicación del Instituto de Ingeniería, la corroboramos o la integramos al Atlas de Riesgo con la fuente correspondiente. Sin embargo, repito, son eventos que se presentan desde siempre, ¿no? Digamos, y que tenemos registro de ellos desde 1900 prácticamente, desde que se empezó a monitorear este tipo de eventos en la ciudad. Muchas gracias. Y quiero agradecer a todas las personas que nos han estado comentando y nos han dado sus preguntas. Algo que hemos hablado que es muy importante es tener justo un plan familiar de protección civil, y tenemos una cápsula preparada para ustedes para que vean qué es lo que necesitan para hacer su plan familiar. Vamos a verla. Protege tu vida y tu patrimonio. Los riesgos causados por fenómenos naturales o humanos pueden evitarse si tomamos medidas y adoptamos actitudes preventivas. La protección civil es una tarea de todos. Elaborar un plan familiar de protección civil es clave y se puede adaptar a cualquier tipo de emergencia, como a las necesidades específicas de tu familia y hogar. La falta de una planeación adecuada expone vidas y patrimonios. Organízate con la familia para que conozcas las acciones a realizar antes, durante y después de una situación de desastre. Incluye la participación de niños, personas con discapacidad, adultos mayores y mascotas. Para elaborar un plan familiar de protección civil es importante seguir estos pasos. Detectar y reducir riesgos al revisar el estado de tu casa, sus instalaciones y mobiliario. Diseñar rutas de evacuación para identificar los lugares seguros tanto dentro como fuera del hogar y saber, en su caso, si evacuar o replegarse. En caso de evacuación, recuerda salir con calma y orden. Realiza simulacros periódicos para comprobar la eficiencia de tus acciones. Tomar la mejor decisión, es necesario que sepas cómo actuar cuando suceda un desastre. Se sugiere asignar responsabilidades a los integrantes de la familia para bajar el interruptor de la luz, cerrar la llave de paso del agua y el gas, o quien llevará, por ejemplo, la mochila de emergencia. Si estás fuera de casa y otros integrantes de la familia también, definan un punto de encuentro y establezcan un contacto para reportarse. Mantén documentos personales y objetos importantes a la mano. Ten duplicados de llaves y registros médicos.
Prepárate para tomar decisiones en caso de emergencia. Recuerda conservar la calma. Es crucial para sobrevivir. Guarda víveres, agua y un botiquín de primeros auxilios. Y pues justo esa es la pregunta, si sabemos cómo reaccionar ante una situación de emergencia, ante una situación de riesgo. Ya hablamos de lo que son sismos, ya hablamos de lo que son fenómenos hidrometeorológicos, la presencia, por ejemplo, de un volcán como el Popocatépetl, de las personas que enfrentan una situación que no ocurre en la Ciudad de México, pero que sí nos llega también a veces en cuestión de lluvia, que es la presencia de los huracanes, de los ciclones tropicales, en fin. Pero si pudiéramos decirle a la población cómo deberíamos actuar ante una alerta temprana, ¿cuál sería ese comentario inicial que harían, por ejemplo, Guillermo? Tener las previsiones. Hacemos una serie de recomendaciones que no es otra cosa más que la prevención. Entonces, la Secretaría, junto con los boletines, junto con el alertamiento, sube una serie de recomendaciones. Entonces, a través de esa serie de recomendaciones, en caso de lluvia, por ejemplo, se recomienda no subir a las partes altas del domicilio, no exponerse a corrientes de agua, no cruzar calles que puedan tener corriente de agua, no caminar, si lo podemos evitar, porque podemos tener caída del tendido eléctrico, nos podemos electrocutar, nos puede caer una rama de un árbol, o sea, puede haber una serie de riesgos. Todas esas recomendaciones vienen ya difundidas junto con el alertamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Prevenirlo. Si vamos a tener alta temperatura y alta radiación solar, ¿qué decimos? Hay que mantenernos hidratados. Hay que usar ropa fresca, ropa cómoda. Evitar golpes de calor. ¿Cómo? A través de la hidratación. ¿Qué cuidados debemos de tener con los bebés, con los infantes, con los adultos mayores? ¿Cómo debemos de estar al tanto de ellos? ¿Cómo protegerlos del sol? ¿Cómo resguardarlos en la sombra? ¿Cómo estar monitoreándolos? ¿Qué efectos pueden tener en el organismo? ¿Qué bloqueador, qué número de bloqueador solar se debe de utilizar durante el día? O sea, todas esas precisiones las vamos difundiendo, las vamos emitiendo. ¿Por qué? Porque hay que estar prevenidos. O sea, la alerta temprana para eso sirve, para que estemos salvaguardados. Si somos hipertensos, si somos diabéticos, que es el común denominador de las enfermedades crónico-degenerativas, en una ciudad tan grande como esta, tengamos a la mano siempre el medicamento. No olvidar tomarlo. ¿Por qué? Porque el calor va a ser un precursor para que la presión arterial se eleve. Entonces, si no nos tomamos el medicamento a la hora de todos los días, vamos a estar mucho más propensos a tener un problema en la vía pública o bien en el trabajo, en la oficina, en la empresa donde estemos desempeñándonos. En caso de incendios también nos preguntaban qué hacer o surge la duda en caso de la actividad del volcán Popocatépetl que nos llega aquí a la ciudad La Ceniza. No está de más también recordarle a la población qué tiene que hacer. En el caso de La Ceniza, es muy importante la limpieza, es muy importante hacer el barrido. Es muy importante que cuando hagamos el barrido de la ceniza usemos un cubrebocas, preferentemente un KN95. Anteriormente se sugería un tricapa, pero las recomendaciones que nos dan los expertos del Comité Científico Asesor del Volcán nos dice que usemos filtros de cubrebocas de esas características. ¿Por qué? Porque la ceniza, el polvo es muy fino y nos va a afectar de inmediato la nariz y la garganta. Una vez que la hayamos barrido, la hayamos resguardado, la tenemos que embolsar, la tenemos que apartar y cuando pase el camión de la basura, depositarla con ellos. Bajo ningún motivo ponerle agua porque se endurece y más si se va al drenaje. Y ahí es cuando tenemos que estar revisando los drenajes
de nuestros edificios, de nuestras casas, de nuestras oficinas, hacer que el personal de mantenimiento los revise para evitar que tengamos taponamientos ahora que vamos a tener lluvias en un par de meses, Sí. que ya se define la temporada, ¿no? Entonces, en esa parte de caída de ceniza es donde hay que poner especial énfasis y evitar actividades al aire libre y sobre todo si son actividades vigorosas. Entonces hay que tener mucho cuidado y evitar ante todo el uso de lentes de contacto. ¿Por qué? Porque podemos tener problemas con el cristalino, podemos tener alguna rayadura y tener problemas de visión después. Muy bien, pues vamos a ver cómo funciona la protección civil al interior de una institución educativa como el Instituto Politécnico Nacional. La importancia de la protección civil dentro de una escuela como lo es la ESCOM, que es una escuela muy grande, radica en hacer precisamente de conocimiento general las acciones que tomamos como unidad de protección civil para que la comunidad sepa cómo actuar antes, durante y después de un incidente, ¿no? La Coordinación de Protección Civil del Instituto Politécnico Nacional, año con año, supervisa y vigila que en cada unidad del Instituto Politécnico Nacional se instituya una unidad interna de protección civil que se hace constar mediante una acta y en la cual se establecen los roles que jugará cada integrante de esta unidad interna de protección civil. El rol que yo desempeño es principalmente difundir la información que emite la Brigada de Protección Civil hacia la demás comunidad. La Brigada de Protección Civil funciona a partir de la participación de funcionarios principalmente. Hay personal de apoyo que, pues como su nombre le dice, nos ayuda a colaborar en esta parte del desalojo o la parte de la organización de las personas que están al interior del inmueble y pues generalmente hasta este momento lo que hemos tenido es el uso de este comité a partir de simulacros. La Coordinación de Prevención Civil del Instituto Politécnico Nacional nos imparte capacitaciones a las unidades académicas en las cuales se ven distintos temas como la importancia del rol que juega un integrante de una brigada de protección civil, el papel que debemos de jugar hacia la comunidad que nos integra como escuela, las acciones que debemos de tomar antes, durante y después de un siniestro, digámoslo así, y sobre todo ponemos en práctica lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer durante un sismo, un incendio o una amenaza de bomba, ¿no? Se me ocurre. Semestralmente la Brigada de Protección Civil acude a todos los salones de nuestra unidad académica, nos organizamos, tenemos un cronograma para pasar en el mismo horario a todos los salones y poder hacer esta capacitación y conocimiento de todas las rutas de evacuación, cuáles son las acciones que se deben de ejercer antes, durante y después de un sismo y de acuerdo a esto pues vamos informando las rutas de evacuación, cuáles son los puntos de reunión, cuáles son los lugares en donde podríamos hacer un repliegue en caso de que fuera necesario y poner a salvo nuestra vida. Yo los invitaría principalmente a que primero se informen sobre todas las medidas que hay que seguir antes, durante y después de cualquier evento inesperado aquí en la unidad y también que, bueno, si esto es de su interés, que se sumen a formar parte de la Brigada de Protección Civil. Es una actividad, pues yo considero que muy interesante y que sean muy participativos en toda esta parte de las indicaciones que da la brigada. Cuando vemos estas cápsulas, vemos que los que participan y los que toman decisiones no es una sola persona. Esto se toma en comunidad y es muy importante que nos sumemos, no actuar de manera individual, ¿no? Hay que ser solidarios, empáticos y resilientes también. Ese es un aspecto fundamental. Precisamente el diseño de los programas internos de protección civil está formado para que se tengan, obviamente, un presidente del comité, jefes de piso, jefes de brigada, y se pueda integrar toda una comunidad en una institución educativa, en un centro de trabajo, en una institución gubernamental, de salud.
en el cual participen primero voluntariamente, ¿sí? A las personas que tengan la vocación para una brigada de comunicación, de auxilio, de apoyo especial, una brigada de primeros auxilios, una brigada de prevención y combate a incendios, la brigada obviamente especializada en evacuación que va a ver principalmente el tema de sismos, pero también el tema de un incendio, también el tema de una amenaza de bomba. Entonces es una cuestión en la cual se crea un muy buen ambiente de trabajo, se crea una vocación. Te interrumpo, Humberto. Sí, claro. Seguimos después de la pausa con lo que nos dices. Vamos al corte y regresamos. En las emergencias tienen menos problemas los más preparados, no los más fuertes. Conversa con tus seres queridos y elaboren juntos un plan familiar de protección civil. El Sistema Nacional de Protección Civil está compuesto por el gobierno, la academia, el sector privado, el sector social y evidentemente la población en general. Es joven porque viene después de los sismos de 1985. Las bases para la operación del Sistema Nacional se publican hasta mayo de 1986. Es importante porque vivimos en una zona sísmica de alta frecuencia, quiere decir que tenemos sismos de manera recurrente en el país. Al día hay alrededor de 25 o 30 sismos, que no todos son perceptibles en la Ciudad de México, pero sí en las costas de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, de Jalisco. Hay que saber cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos. A partir de ello, nosotros identificamos el riesgo y necesitamos hacer medidas de mitigación o reducción del riesgo. Estas medidas pueden ser estructurales o no estructurales, y posterior a eso, ya una vez que ocurre un fenómeno potencialmente destructivo, necesitamos saber cómo actuar. A través de protocolos, a través de capacitación previa que se dio para que sepamos en el momento de que ocurren esos fenómenos, qué hacer y cómo evitar que puedan suceder cosas peores, ¿no? El riesgo se compone de 3 variables fundamentales. Una es la exposición, que es todo lo que se puede ver afectado. Otra es la vulnerabilidad, que son las características físicas, sociales, económicas, ambientales, que pudiesen hacerme más susceptible de presentar algún daño. Y otra es el peligro. Los desastres no son naturales, los desastres son socialmente construidos. En particular, la Ciudad de México es una ciudad muy dinámica que la comunidad tiene que estar muy consciente, primero, de qué hacer en casa, qué hacer en nuestro entorno de trabajo y acercarse. Las escuelas no hay que perderlas de vista, son un eje nodal en la prevención. Los primeros respondientes, los que primero saben actuar, son los pequeños, son los estudiantes de educación básica. En el caso de adultos es un poquito más complejo. La conformación de las mochilas de vida son sumamente importantes, sí en cuanto a la documentación, pero no hay que olvidar que puede haber bebés, puede haber infantes que tienen alimentación todavía suplementaria, que hay todavía fórmulas, o bien adultos mayores que requieren medicamentos porque tienen enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, para evitar que haya problemas todavía colaterales ante un desastre, ante una emergencia, es importante estar preparados. Importante escuchar a los especialistas, a las personas que conocen del tema, están con nosotros aquí en Diálogos. Y bueno, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México está trabajando para los ciudadanos. Nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. Humberto, antes del corte, te interrumpimos, te dejamos los micrófonos para que nos sigas comentando, por favor. Muchas gracias. Entonces, precisamente esta composición de brigadas que hoy por hoy es obligatorio en todas las empresas, en todas las instituciones, hace que exista una mística en el tema de protección civil, que se vaya generando un trabajo de protección civil, de prevención muchísimo más grande, inclusive en casa,
y que estos brigadistas estén constantemente preparados. Y aquí mencionar, la Secretaría tiene una serie de cursos en línea, precisamente los encuentran en nuestra página y también en las redes sociales, que son autogestivos, que son gratuitos, y tenemos una serie de procesos de capacitación comunitaria, que esto es fundamental. Bien mencionaba Rafael hace un rato, la importancia de, en la gestión de riesgos, identificar el riesgo, sobre qué es lo que tenemos en nuestro entorno. Y en ese sentido se está trabajando muchísimo con la capacitación presencial a brigadas comunitarias. Y estas brigadas comunitarias, dependiendo del tipo de fenómenos a los que estén expuestos, se les da una capacitación muy específica para que vayan generando sus planes, sus programas y, lo más importante, que sepan qué hacer. Y eso a nosotros, a nivel institución, a nivel servicios de emergencia, nos ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque es gente que ya está con la conciencia de la gestión integral de riesgos y de protección civil, que sabe cómo actuar, que sabe cómo reaccionar y que en muchas ocasiones puede salvar la vida de sus compañeros, de sus familiares y, por supuesto, de la comunidad que está en su entorno. Me hiciste pensar ahora en una situación específica. Vivimos en una zona de condominio, queremos crear nuestra brigada para saber qué hacer ante un sismo, ante una situación de emergencia por lluvias, ante la caída de ceniza del Popo. Ya tenemos la brigada. Nos vamos, por ejemplo, al curso de capacitación de la Secretaría, y ahí hay para situaciones específicas de riesgo, ¿o es un curso de capacitación en general para responder ante una situación de emergencia? Tenemos un supermenú de cursos. En el ámbito de primeros auxilios, en el ámbito de contraincendios, saber qué hacer en el caso de una evacuación, conocer el tema del volcán Popocatépetl, conocer sistemas de alerta temprana, comando de incidentes, brigadas comunitarias, gestión integral de riesgos. Realmente tenemos muchísimas ofertas de capacitación totalmente gratuito y que vale muchísimo la pena. La única forma en la cual podemos incentivar la cultura de la gestión integral de riesgos y protección civil en nuestra ciudad y en nuestro país tiene que ver con la preparación. Mientras estemos más preparados, vamos a estar mucho más conscientes y vamos a reaccionar mucho mejor. Y como se comentaba hace unos momentos, la solidaridad es muy importante y lo hemos visto en todos los mexicanos en caso de crisis, de desastres en nuestro país, y lo hemos visto también con la solidaridad de los mexicanos con otros países. Entonces, en ese sentido, se está haciendo un trabajo muy importante en la Secretaría respecto a grupos voluntarios, sociedad civil organizada. Tenemos una serie de talleres, una serie de eventos de carácter nacional e internacional cada año, por ejemplo, que tiene que ver con los congresos de resiliencia, donde traemos especialistas de todo el mundo y, por supuesto, que investigadores mexicanos. Y tenemos también otra serie de eventos, charlas, en los cuales participa precisamente la Dirección General de Análisis de Riesgos, Alertas Tempranas, en los cuales buscamos la capacitación y la profesionalización, uno, de los integrantes del sistema, dos, obviamente, de la sociedad como integrante del sistema, y tres, de los respondedores. Hoy por hoy tenemos que ser una ciudad mucho más resiliente. Claro. Y para que podamos ser resilientes tenemos que estar preparados y tenemos que estar muy conscientes en materia de protección civil. Pero la capacitación y la oferta que tenemos en la Secretaría es sumamente amplia. Y precisamente si estamos en un condominio y el interés es qué más hacemos, quién más nos puede capacitar, la Secretaría tiene también cursos presenciales totalmente gratuitos. Lo pueden hacer con una simple solicitud en nuestra página de internet o en nuestras redes sociales con nuestro director de difusión que aquí está, y de esa forma también podemos acercarnos directamente. Tenemos ahorita algunos programas con muchísimas unidades habitacionales en las cuales vamos directamente para darles capacitación y crear los planes familiares y los planes, por supuesto, de evacuación de todos estos edificios y condominios. Muy bien, Dianita. Sí, sí tenemos un par de preguntas aquí en las redes sociales
Y tenemos una de Ana, que creo que se relaciona mucho con lo que estás diciendo ahorita, Humberto. Ella nos pregunta, ¿qué medidas se están implementando para mejorar la prevención y la respuesta ante desastres naturales en la Ciudad de México, considerando la aparición de nuevas fallas? Ella dice que es importante sentirnos seguros en nuestro propio entorno. ¿Qué le podríamos decir a Ana? Primero, en el ámbito de prevención, se han generado muchos estudios en el sentido de que se han publicado. Hay una comunicación muy constante, tanto de las poblaciones, las comunidades que han sufrido algunas cuestiones con el tema de los microsismos, con la propia señora secretaria y con todo el equipo de la secretaría. Entonces, en ese sentido, vale la pena que se acerquen a toda la información que tenemos y que también nos pueden solicitar precisamente una capacitación al respecto de forma presencial, si son un grupo de vecinos, si son una colonia, una comunidad, una calle. Lo que más nos interesa es la difusión y la capacitación. La parte de respuesta a emergencias, ahí tenemos un avance fundamental. En la cuestión de respuesta, hoy por hoy tenemos sistemas de radiocomunicación encriptados que operan exclusivamente para los servicios de emergencia de la Ciudad de México, para la Policía de la Ciudad de México, y que nos permite a través precisamente de las tecnologías, del sistema de videocámaras, de algunos otros sistemas de detección, poder arrancar fácilmente a todos los cuerpos de emergencia. Fundamental también mencionar como parte, que es la Secretaría, presidenta del Consejo y obviamente del Comité del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, mencionarles, hoy tenemos 16 estaciones de bomberos prácticamente en todas las alcaldías. Se logró hace 3 semanas el poder tener todas las estaciones de bomberos en cada una de las alcaldías, más algunas otras extras que nos han permitido en la respuesta ser mucho más eficaces. Y otro tema también fundamental, la Ciudad de México tiene pues la policía más grande, ¿sí? De toda la República Mexicana. Y en ese sentido ha habido procesos de capacitación muy grandes para todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, principalmente jefes de cuadrante. Entonces, esto nos permite que en el protocolo de sismos, nos permite que en el protocolo de inundaciones y nos permite que en muchas ocasiones en cuestiones de emergencias médicas junto con el ERUM, la respuesta sea inmediata. El primer respondiente es fundamental, y otro tema que es fundamental es todas y todos tenemos que capacitarnos en primeros auxilios. ¿Por qué? Porque un atragantamiento, un choque anafiláctico, un infarto exactamente, son cuestiones de minutos en los cuales tenemos que tomar decisiones importantes. Sí, una crisis también por personas que todavía escuchan la alerta y se ponen muy nerviosas a ver qué hacer, cómo reaccionar, qué decir. Nos están viendo también varias personas de distintas partes del país. Como hemos dicho, México es un país muy grande y le pasa un poquito de todo tipo de desastres. Entonces, varias personas nos han preguntado que cómo pueden revisar cuál es lo que está haciendo su gobierno estatal para prevenir los desastres naturales que pasen en su propio estado. Sí, fíjate que así como existe el Sistema Estatal de Protección Civil de la Ciudad de México, existe un Sistema Nacional de Protección Civil. Ese sistema es coordinado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, que a su vez se coordina con las 32 entidades federativas y con los 2.540 municipios que hay en el país. Entonces, por ley, cada uno de los estados está obligado a tener un atlas de riesgos. Estos atlas de riesgos estatales se pueden consultar también en el Atlas Nacional de Riesgos, que es otra herramienta muy importante que nos permite tomar decisiones, digamos, a nivel local. Y ahí están publicadas todos los links de todos los atlas de riesgos de los estados, así como los links de las instituciones encargadas de gestionar los riesgos en cada una de las entidades federativas. Entonces, hay entidades federativas que tienen muy buen avance en materia de gestión de riesgos. Yo podría poner, por ejemplo, el caso de Chiapas, el caso, evidentemente, de la Ciudad de México, estados como Sinaloa, que están avanzando en el tema, que tienen información muy actualizada, tienen información que se replica hacia la sociedad
y que para conocerla pues no hay más que ingresar a una página de internet, ingresar a su atlas de riesgos y empezar a explorar todo lo que ofrecen al respecto. Perfecto, muchas gracias. Voy a terminar con este comentario, pero antes de leerlo, quiero agradecerles a todas las personas que nos han comentado y recordarles que el programa se va a quedar en nuestras redes sociales para que lo puedan compartir y puedan, pues que más personas estén enteradas de todo lo que hemos estado hablando el día de hoy, y también lo pueden consultar en la aplicación de 11 Más y en la página de internet para que pues cualquier duda que les haya quedado lo puedan consultar ahí. Y quiero terminar con este comentario porque, como hemos dicho todo el programa, algo que caracteriza mucho al país es la solidaridad y cómo reacciona ante las emergencias. Entonces Diego Martínez nos dice: en el terremoto de 1985 yo ayudé como voluntario en el edificio Nuevo León. Fue duro, pero vi cómo la gente se unía para ayudar. Ahora mi nieto, Miguel, también ayudó en el sismo del 2017 en el edificio de Álvaro Obregón 286. Quiero agradecer a todos los que ayudaron, voluntarios, rescatistas, policías y militares. Son héroes que nos enseñan que en los momentos difíciles la solidaridad es lo más importante. Muchas gracias, Diego. La verdad es que estoy muy de acuerdo con este último comentario y con este quería cerrar y agradecerle a todas las personas que nos han escrito el día de hoy. Gracias, Guillermo. Las alertas están ahí para que les hagamos caso. Por favor. Es importante no decir no va a pasar nada, la actividad del Popo es normal, no pasa nada, aquí se presentan huracanes cada año, no pasa nada, pues estamos en una zona sísmica, me sigo bañando o aquí me quedo, no hago nada. Hay que hacer caso, es importante porque el tiempo de oportunidad es lo más valioso que tenemos. Por supuesto, y de eso se trata, la alerta temprana. Se trata de que salvaguardemos nuestra propia vida, ¿no? O sea, nuestra integridad está en juego. Hay que tener en cuenta que tenemos una herramienta muy valiosa con tecnología de punta, como hemos venido comentándolo. Somos, sin afanes de protagonismos, la ciudad mejor instrumentada prácticamente del mundo. Entonces, no hay que desaprovecharlas. Las alertas ahí están. Claro. Para eso es todo el tiempo de antelación con que las emitimos. Y bien, esas alertas pueden ir variando. En temporada de lluvias hay que estar muy pendientes. ¿Por qué? Porque vamos a emitir la primera casi con 2 horas o 3 de anticipación, que es la amarilla. Pero en las horas de la tarde o en las horas del día va a modificarse. Quiere decir que se está intensificando. Quiere decir que estamos viendo cúmulos verticales de lluvia hacia arriba que tienen un tope que nos va a traer una mayor aportación de agua. Y en cuestión de media hora o de 1 hora podemos transitar de esa naranja a una roja. Entonces es muy importante el seguimiento. No nos quedemos con aquella impresión que todos traíamos anteriormente y decir, en un rato se quita. Exacto, no pasa nada. No va a pasar nada. No, sí pasa. Sí pasa. No es cuestión de estar sembrando el terror. O sea, no somos vampiros en tractor, o sea, que quede claro, ¿no? O sea, somos personas que estamos enfocadas, que somos ciudadanos también, que convivimos también con el riesgo y que nos interesa salvaguardar la vida humana. Eso es fundamental. Entonces, la alerta ahí está, es sumamente necesario darle seguimiento, son horas de seguridad y demás. ¿Sí? Si el vehículo no está en buen estado, por ejemplo, no lo saquemos. Si no trae buenas llantas y está lloviendo, simplemente ahí están esas recomendaciones. ¿No? Gracias, Guillermo, Humberto, Rafael, gracias a todos. Nos quedamos con homeopatía. Hasta el próximo jueves. Las afecciones de garganta más comunes, la homeopatía las entiende y las atiende como cualquier otra enfermedad. La homeopatía es en lo que se diferencia de las otras terapéuticas, en hacer muy individual los síntomas
para darle un medicamento específico a cada uno. Eso es lo bello y lo complejo de nuestra terapéutica. Los medicamentos más comunes que utilizamos para este tipo de afecciones pueden variar del reino vegetal, del reino mineral, dependiendo del estadio de la enfermedad, de la cronicidad o de la agudeza. Bueno, los beneficios es todo un universo de beneficios que son de fácil adquisición, de fácil elaboración, de precios muy económicos, y los beneficios también podrían caer dentro de que no hay reacciones secundarias o iatrogenia con el propio medicamento. No le encuentro ninguna contra o algo, puntos en contra a la aplicación de la terapéutica homeopática. Precauciones sí se deben de tomar como en cualquier tratamiento médico. Por ejemplo, nuestros glóbulos están elaborados a partir de azúcar de leche, y evidentemente no lo vamos a dar a alguien que es intolerante a la lactosa, por ejemplo, o a diabéticos. E incluso los preparados en soluciones de nuestros medicamentos homeopáticos son base alcohol, en alcoholaturas. Entonces, para pacientes que tienen contraindicada la ingesta de alcohol, o que sí ya ha llegado a ser pacientes que son alérgicos al alcohol, pues no se le va a prescribir en esa presentación. O pacientes que están restableciéndose de adicciones o de vicios, como es el alcoholismo. De hecho, tratamos de evitar darle en los primeros meses un medicamento que su estructura y su fórmula es básicamente alcohol. El monitoreo que llevamos con los pacientes es como en cualquier consultorio médico. Cualquier médico va a monitorear a sus pacientes, viendo los avances, qué síntomas se han disminuido, se han eliminado, y sobre todo en la revisión de garganta, de oídos, de campos pulmonares, viendo la evolución que sea satisfactoria del paciente. Bueno, mis principales afecciones eran problemas en la garganta, infecciones muy recurrentes, y yo acudí primeramente a los medicamentos tradicionales, pero estos me causaron varios efectos secundarios, entonces por eso decidí acudir a la homeopatía. Me he sentido mucho mejor al hacer uso de esta, y bueno, tiene muchas ventajas, puesto que es más barata y mucho más noble con el organismo. Entonces por eso acudí a ella. Bueno, recibimos en el consultorio y aquí en la escuela pacientes con problemas agudos que son fácilmente resueltos, y también recibimos muchos pacientes que, como les decimos coloquialmente, pacientes que han ido de aquí a allá toreados. El tiempo en resolución no es lo mismo el tiempo que nos vamos a llevar con un paciente en una etapa aguda, que se resuelve rápidamente, o un paciente que tiene años con un padecimiento que busca una respuesta y que nos vamos a llevar, no los años, pero sí un tiempo considerable en restablecerle la salud, y posiblemente tenga que estar periódicamente revisando, y si es necesario volver a aplicar un tratamiento, se va a tener que aplicar.